Hoy tenemos con nosotros a Desiree Ruiz, que viene a hablarnos de su última novela, publicada con la editorial Espasa. Una historia con elementos góticos del siglo XVIII. Vamos a tener de todo lo que nos gusta: suspense, pasadizos, fantasmas, pasiones humanas, muchos secretos y mucho amor también. La historia se titula Villa Melania y en este título tenemos a los dos grandes protagonistas, a una Villa y a Melania, aunque habrá otros. Bienvenida, Desiree, es un placer tenerte en Voces. Muchas gracias, Lorena. Estoy encantada. Desiree, licenciada en Derecho, eres profesora de formación y orientación profesional. Empezaste con los relatos. ¿Cómo llega la literatura a ti? ¿Cuándo sientes que tienes que escribir? Pues, a ver, realmente yo he leído siempre, toda la vida, muchísimo y he escrito, yo creo que siempre también. Yo creo que es lo que decimos todos los que escribimos, decimos lo mismo, ¿no? Que hemos escrito siempre. Entonces, desde pequeñita ya empezaba a hacer garabatos en cuadernos, a pensar en historias que no iban a ningún sitio, es verdad, que no llegaban a nada, pero que ahí estaban. Y poco a poco ya pues comencé con el relato porque me resultaba mucho más cómodo, ¿no? Era algo mucho más, no era más fácil, pero era más rápido, ¿no? Terminaba más pronto, o sea, concluía algo y podía pasar a otra cosa, ¿no? Mientras que la novela es algo mucho más dilatado en el tiempo. Hasta que al final ya pues tuve más tiempo, terminé ya la primera novela y ya luego pues fue todo un poco rodando. Dices que escribías cosas que no llegaban a ninguna parte, pero ten cuidado porque si las conservas nunca sabes dónde puede llegar, ¿eh? Eso lo vemos en Villa Melania. Todo lo que escribimos permanece de Es algún verdad, es modo. verdad. Es que el tema de los diarios, me parece, los diarios, las cartas manuscritas, todo lo que está en papel, me parece que tiene un, no sé, un encanto increíble que no tiene nada que ver con lo tecnológico de hoy en día, ¿no? Que siempre estamos... Y además que puedes volcar en ello muchas cosas que luego efectivamente llegan al futuro y entonces a lo mejor tampoco es lo que tú querías, ¿no? O lo ideal. Yo escribo diarios hace muchísimo tiempo, siempre he escrito diarios y hay veces que hago como una recopilación y los tiro. Mira que cuesta, ¿no? Es por haberlo escrito, pero como era algo que escribías en su momento ya, dices, oye, esto si yo no estoy aquí, no sé si me gustaría que saliera a la luz. No por ningún secreto inconfesable, sino simplemente porque es una parte de ti, ¿no? Tan íntima que, claro, así es, así es. Es que el propio acto de escribir es como dejar parte de tu alma. Ahí es algo mucho más reflexivo que teclear. Los que hacemos las dos cosas, yo tomo notas en papel. Es imposible y utilizo post-it. Es imposible que no escriba, efectivamente. La Sí. literatura está presente en Villa Melania. Desde el primer momento, Melania, cuando se encuentra con Sebastián, o Sebastián descubre a esa Melania enigmática como la luna, está leyendo un libro, Jane Eyre, de Bronte, de una de las hermanas Bronte, de Charlotte también, tres hermanas muy enigmáticas. Y nos va dando pinceladas un poco de lo que vamos a encontrar quizá en la novela, unas pequeñas pistitas, porque te gusta Agatha Christie, eso ha quedado de manifiesto, ni te lo Me encanta, pregunto. me gusta muchísimo. Sí. Volveremos a ello si tenemos tiempo, pero en esa... en ese momento, en esa lectura, como decía, nos va dando esas pinceladas. ¿Qué es para ti? No de qué trata, porque eso los lectores pueden encontrarlo en sinopsis de manera muy accesible, pero ¿qué es para ti Villa Melania y qué ha supuesto para ti Villa Melania? Villa Melania es, de alguna manera, un mundo, o sea, un microcosmos, una especie de pequeño universo en el que bueno, el que yo vuelco de alguna manera, pues toda esa atmósfera que a mí me encanta, un poquito gótica, un poquito, pero adaptada a la época actual, ¿no? Porque al final es una novela que sí que tiene tintes góticos, pero bueno, es una novela contemporánea que creo que todo el mundo se puede sentir identificado pues Ujú. con los personajes que por ahí desfilan, que es una casa que es verdad, que tiene elementos más antiguos, más, en fin, pero realmente podría ser tu casa perfectamente y de alguna manera para mí es una forma de adaptar todo lo que me gusta en cuanto a atmósfera, sensaciones, a una casa que yo he creado que para mí es casi real, ¿no? Y luego los personajes también volcar pues un poco toda esta observación, cuando tú observas a la gente y ves
bueno, o tú misma, ¿no? Las sensaciones, las emociones que pueden ser tan diferentes, las relaciones personales que pueden ser tan complicadas. Claro, las he centrado en una familia porque es más fácil y eso que es una familia con muchas personas, ¿no? Hay muchos personajes, porque creo que esas relaciones personales tan complejas, todos las tenemos de una manera o de otra, aunque no sean de forma a lo mejor con tantas situaciones un poco trágicas, pero todas las tenemos y me gusta mucho a veces reflexionar sobre cómo nos relacionamos y a veces la diferente forma de ver las cosas que tenemos las personas respecto a los demás, ¿no? Es decir, que yo puedo pensar a lo mejor que alguien no me quiere nada y resulta que esa persona sí que me quiere, ¿no? Pero a lo mejor no me lo sabe demostrar o yo tengo que querer a alguien y no soy capaz de quererle, o los celos que son absolutamente infundados, celos enfermizos que lo que hacen es a la persona destruirla, todo eso lo he intentado pues bueno, centrar en una familia para que el lector, igual que lo hice yo mientras lo escribía, pues pueda hacerse preguntas y analizar todo esto, ¿no? Algunas preguntas son preguntas que se hacen al lector que se dejan sin responder, porque tampoco se pueden responder. Cada uno tiene que tomar su propia decisión, ¿no? Respecto a los secretos, a los silencios, en fin, o sea, es una Exactamente. forma de volcar allí, en un espacio imaginario, todo lo que yo tengo en mi cabeza normalmente. Además, nos proporcionas esas múltiples perspectivas de un mismo hecho o de lo que opinan sobre una persona diferentes personas, y eso es muy interesante porque efectivamente nos introduces, eh, caemos de lleno en ese agujero un poco de Alicia en el País de las Maravillas, entre la realidad y lo onírico, y las suposiciones y los hechos, ¿no? Que eso. Dices de la casa algo muy interesante. Bueno, yo ya te he dicho que te lo dejé por escrito antes de hablar, que quiero vivir en Villa Melania, quiero esa casa, quiero vivir ahí. Pero es una casa que late, que vive, que siente, que se mimetiza con las atmósferas, con los momentos, también que evoluciona en el tiempo y que capta la esencia de las personas que van pasando por ahí, que viven en ella. En un momento dado, dices, la casa cobija una especie de locura antigua, una suerte de melancolía que se desliza por los contornos, impregnando la porosidad de los pesados muebles, el papel pintado de las paredes, la madera caoba del suelo. Chloe leyó alguna vez que la soledad engendra el espacio por excelencia de la melancolía. Aquí la aflicción que desprende las estancias vacías crea una grieta entre la realidad y el ensueño difícil de ignorar. Además tiene momentos muy poéticos, como podéis ver, Sí. esta narrativa así envolvente que es muy, muy sugerente. Desde luego una casa absolutamente enigmática. Sí, sí que lo es. Es lo que acabas de decir tú muy bien expresado. Es que de alguna manera va adoptando las características de las personas que viven en ella, ¿no? Entonces, al principio, pues Melania, que es el personaje pues, muy central, ¿no? Que es su primera propietaria, parece que la ha impregnado con todas esas características que tiene de persona pues un poquito extraña, fascinante, enigmática, misteriosa, pero luego conforme van pasando los personajes pues también puede ser una casa luminosa y puede ser una casa hermosa y no sé, es lo que tú dices, ¿no? Que al final va adoptando las características de las personas que van viviendo allí, que creo que al final en los hogares, no tanto a lo mejor como en Villa Melania, pero de alguna manera sí que ocurre, ¿no? Que tú vas a casa de una persona, a veces según cómo sea la casa o lo que vuelque en ella, hay personas que a lo mejor pues, no le dan a lo mejor esa importancia, ¿no? Pero casi reconoces a la persona en su casa, ¿no? Cuando los objetos que hay en ella tienen una historia y están elegidos pues con cuidado, yo creo que eso sí que ocurre muchas veces. Los olores también, Mm. las flores que plantas si tienes un jardín o con las que decoras el Sí. interior también son importantes. Dentro de esa flora que también vive y evoluciona con la casa tenemos la jacaranda maravillosa que me atrapó desde el primer momento. ¿Por qué una jacaranda en el jardín? Ese árbol voluptuoso y maravilloso. Pues porque me gustan mucho las plantas y los árboles y me encantan, me encantan. Y justamente la jacaranda me gusta mucho, la veo muy hermosa y el propio nombre también me gusta mucho, me parece un nombre muy poético. A veces elijo las cosas
no las elijo solo por el en sí, sino por a lo mejor el nombre, si es bonito, si a lo mejor ese árbol se hubiera llamado, no sé, con un nombre que no me pareciera Un baobab también hermoso, es bonito, pero pues a no. lo mejor no lo hubiera elegido el árbol, ¿no? Es que a mí me pasa mucho eso con los nombres, que hay nombres que yo veo bonitos en sí mismos, como suenan, nombres que me gustan, y los suelo elegir porque me parece que, sí, eso que dices de un poco, la narrativa un poquito poética, ¿no? Yo creo que le da calidez también a la prosa, y como estamos en un mundo pues que es un poquito, bajo mi punto de vista, un poco frío, ¿no? Es un poco frío, un poco, no sé, tan apresurado, tan tecnológico. Entonces, el rodearte de cosas bonitas que simplemente pues, de naturaleza, de palabras hermosas, a mí me gusta mucho. Creo que es la esencia de la Y que se vida. mantiene en el tiempo también, como una memoria, una suerte de memoria, que qué importante es, ¿verdad? Aquí en Bitácora pensamos que la libertad se halla en el conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ser también un conocimiento adquirido a través de la memoria de otras personas, ¿verdad? Para no enterrarlas en el olvido. Exacto, sí. Es que lo que afecta al tiempo, o sea, el pasado al presente, a mí me parece muy interesante. Siempre he pensado que está todo muy conectado, que no podemos vivir solamente el hoy y ya está, sin despreocuparnos de lo que ha pasado antes o de las personas que han pasado antes por nuestra vida, que creo que nos van marcando. Entonces, esos recuerdos creo que tienen que estar siempre allí. No estoy hablando de vivir en el pasado, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí que recordar. Yo creo que recordar es muy importante. Y recordar a los tuyos, y recordar a todas esas personas que te han marcado, los pequeños detalles. Yo creo que eso es lo que va dando calidad a la vida y nos va haciendo crecer y va enriqueciendo pues, nuestra existencia, ¿no? Que no solamente el Totalmente. hoy hoy, ¿no? Sí, sí. Y después también darle otro cariz a las tradiciones, que es lo que hace Chloe. Chloe llega como un personaje que rompe un poco. No, no podemos, evidentemente, ni hablar de detalles ni desvelar, porque la trama es una delicia ir descubriéndola. Pero Chloe viene a romper un poco. Incluso a romper todos esos espejos enigmáticos que hay y Sí. aportar esa luz y reinventar otra vez la esencia familiar, de alguna manera. Sí, sí. Yo creo que al final en Villa Melania hay mucha oscuridad, ¿no? Hay mucha tragedia, hay muchos miedos y muchos sentimientos muy negativos, muy feos, ¿no? Mm. Pero tenía que haber un contrapunto a todo eso, ¿no? Y el contrapunto para mí es Chloe. O sea, yo tenía que poner a alguien que realmente diera lo que tú dices, ¿no? Diera luz, diera pues juventud, una visión diferente, esperanzada, ¿no? Y eso lo hace ella, yo creo que en toda la novela, ¿no? A pesar de todo Mm. lo que le ocurre, es un personaje que yo creo que no pierde ese aspecto positivo, ¿no? A lo largo de toda esta novela. Porque claro, esto era necesario, porque si no, era quizá, pues sí, ¿no? Los otros personajes se centran más en cosas más malas, en más tragedias, en más... Y Chloe siempre, pues, Mm. más luminosa, sí. Y al final, al ser así también, le rodea más la luz en general, ¿no? Es como que las Exactamente, cosas sí, le pasan sí. mejores también, ¿no? Hay una imagen que se me ha quedado grabada, que es cuando coge a su abuela de las manos en la cara, está en la cocina hablando de algo y le dice, y la abuela está preocupada por un sentimiento que ha tenido a lo largo de los años. Y ella le dice, abuela, pero no era así, ¿verdad? Y si tú querías a esa persona, pues ya está, no le des más vueltas, como quítate ese peso de encima, esa Exacto, culpa que arrastras, ¿no? Que es otro exacto, sí, lastre, otra de sí. esas... Es que somos muy complicados, yo creo que las personas somos muy complicadas y complejísimas, y entonces creo que a veces esa... ¿Sabes qué ocurre? Que Chloe es muy joven Mm. y a veces yo creo que cuando yo lo veo ahora, porque lo observo a lo mejor en mis hijas o no sé, y me acuerdo de mí misma a lo mejor cuando tenía su edad, y creo que nos vamos complicando todavía más con el tiempo, ¿no? Es decir, sí, es verdad que hay personas pues, que son, pues bueno, más tranquilas, más no le dan tantas vueltas a las cosas, y otras que no, pero da igual. Y yo creo que independientemente de eso, es que la juventud es más sencilla. Entonces, Ujú. eh,
Chloe lo simplifica todo, no le da tantas vueltas, no es un personaje retorcido, es un personaje muy limpio, ¿no? Creo. Totalmente. Hay que volver a la juventud y rodearse de juventud precisamente por eso, para que no nos olvidemos Sí, de, de todo eso y no caigamos en esas frustraciones, que también es otro tema que está muy presente en diferentes sí. personajes, además de diferente manera, y sobre todo ligado a las mujeres que en un momento dado deben tener un rol o han debido tener un rol, una frustración que pesa también como una losa y que luego engendra también una serie de actitudes y hechos que generan culpa. Es un círculo vicioso terrorífico en realidad. Sí, 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 sí. Sí, es cierto, sí, hay personajes que están realmente frustrados. Y al final, esos personajes, yo creo que lo que crean al lector es eso, es oscuridad, esos sentimientos negativos. Algunas veces esa frustración yo creo que realmente su situación está causada por ellos mismos, ¿no? Es decir, algunos de ellos realmente causan mucho rechazo porque, caray, ¿no? Pues no se han comportado bien, ¿no? Aunque si rascas un poquito también, ¿no? Estoy pensando en un personaje en concreto que está, bueno, que tiene muchísimos celos, tiene unos celos enfermizos y que bueno, está destruida, pero que aunque crea mucho rechazo, creo que si rascas un poquito también te da un poquito de lástima, ¿no? Un poco de Ya, pena, ya sé. porque al final, claro, es verdad que, bueno, la culpa es suya, ¿no? Por haber actuado así, pero bueno, al final no deja de ser algo que ella no puede evitar y pues que le ha hecho destruir su vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y luego también hay personajes que están frustrados efectivamente pues porque a lo mejor no han hecho de su vida lo que querían hacer. Es que es difícil también cuando llegas a un momento de la vida, ¿no? El echar la mirada atrás y pensar si esto que has vivido es lo que tú querías vivir o no, ¿no? Entonces, imagino que hay un momento en la vida en que es un poco crítica, ¿no? Y que si estás satisfecho, pues tiene que ser muy reconfortante, pero si no, pues tiene que ser duro también, ¿no? Absolutamente. Luego hay personajes como Chloe, que hay un hombre por ahí, tampoco vamos a desvelar el nombre, porque bueno, como puede Sí, estar, como es muy de Agatha Christie también, esta novela, no vamos a desvelar ningún rasgo más de los personajes para que la gente entre en la novela y haga sus suposiciones y conjeturas. Pero efectivamente hay otro personaje masculino que también es luminoso y ve el lado positivo de las personas sí. y es más simple. A mí ese personaje del que me hablas me encanta. Me gusta Sí, sí, a mí muchísimo. también. Es mi personaje masculino preferido. Y efectivamente es una persona que además se define así en la novela, ¿no? Es una persona que solo ve el lado bueno de las cosas y de las personas. O sea, que ve el lado bueno y que además no se complica en sentimientos extraños ni en razonamientos extraños. Él ve a la persona, ve lo bueno de ella, vive de una manera clara, sencilla y yo creo que son los personajes más serenos de la novela y de los que también aporta esa serenidad y a los demás, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues a Chloe o a los que lo rodean. Y me parece un personaje que no es complejo, pero que parece que al final los complejos son los que más en las novelas como personajes literarios nos gustan, pero que sin embargo es el contrapunto también a todos los demás que son muy complicados, ¿no? Y él le da, pues eso, claridad y tranquilidad a las situaciones, ¿no? Como te decía Absolutamente, antes, el contrapunto también, ¿no? Para que no sea. exactamente. Claro, porque si es una novela, pues eso, oscura, con muchas. Pero realmente no, lo que yo quería es que no se quedara tampoco la sensación, el lector, de una sensación De tremendamente horrible, ahogo, ¿no? Yo quería que fuera, ¿no? Pues que al final, pues hay esperanza y hay, no sé, ¿no? Está bien, totalmente. ¿no? No es Sí, todo sí. horrible. Ese personaje, además, con una mirada, haces mucha analogía, utilizas mucho las miradas de los personajes. Una Sí, mirada limpia, pero una mirada certera también y analítica. Un sí, poco detectivesca a veces, ¿eh? Con ese brillo de detective, sí, 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 pero sí, por sí, su sí. propia transparencia. Exactamente. Totalmente. Hablando de miradas, de reflejos, tenemos que dejarlo ya casi aquí. Simplemente quiero leer un pequeño párrafo ligado a los espejos, cómo utilizas los espejos también como metáfora de lo que somos, como compendio de todo esto que hemos estado hablando y dices,
Cerca de una veintena de espejos apoyados en las paredes, amontonados como un bosque de imágenes, de reflejos, un laberinto de propuestas de vida. Pero lo que resulta más inquietante no es el exceso de lunas, la perplejidad del hallazgo, lo verdaderamente turbador es que todos los espejos, absolutamente todos, están rajados de parte a parte. Acabas así un capítulo y me parece muy interesante porque al final, ¿qué somos? ¿No seremos también nosotros espejos que tenemos alguna que otra muesquita y, y rajita que debemos pues asimilar y arreglar en cierta medida? Pues sí, sí, al final el espejo a mí me parece, lo he utilizado mucho pues, como un símbolo, ¿no? Leí mucho sobre la simbología de los espejos y hablaba pues que a veces simbolizan el alma, ¿no? El alma, que por eso también cuando una persona fallecía antes los cubrían y cosas parecidas. Y me pareció muy interesante el utilizarlos como el alma de los personajes, cómo pueden romperse, aparte de que luego tiene otra función, ¿no? En la historia. Pero sí, pues que todos estamos, lo que aparece en la novela, ¿no? Es como somos como una luna que se va quebrando, que va teniendo pues sus picaduras, que vamos quedando un poco, nuestro reflejo lo vamos viendo diferente también conforme pasa el tiempo, ¿no? Tenemos una idea de nosotros mismos y conforme pasan los años, pues va cambiando esa idea, a veces para mejor, a veces para peor. En todo caso, se va modificando. Y me pareció que esa simbología, además justamente en una casa como Villa Melania, pues era bastante apropiada. Pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Desiree. Muchísimas gracias por esta historia maravillosa, Villa Melania. De verdad os va a encantar. Y hay tanta oscuridad como luz, o quizá haya más luz para decirnos que siempre hay un camino, siempre puede haber un camino y unas flores que nos recuerden que hay vida y que hay que seguir adelante como sea, como sepamos todos y sin mucha culpa tampoco. Exactamente, sí, sí. Gracias, Desiree. Muchas gracias, Lorena, un placer. Gracias.